Abran su Biblia, por favor, a Filipenses capítulo 2. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu amor se manifiesta a nosotros de la manera más inesperada en este sacrificio de tu Hijo Jesús, oh Dios. Y queremos hoy aprender más acerca de ti, acerca de Él y acerca de los siervos que han ido antes de nosotros, que han traído honra y gloria a tu nombre por medio de su servicio. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos también en el capítulo 2, pero estuvimos viendo los versículos, creo que del 12 al 18, más o menos. Sí, 12 al 18. Y vimos acerca de la humildad de Jesucristo y cómo esta debe de manifestarse en la iglesia. Esa humildad de haber podido dejar su trono en el cielo, haber podido dejar su reino celestial y venir a la tierra siendo como uno de nosotros, tomando forma de hombre. Y se nos dice ahí que mientras estaba en forma de hombre, se sometió a la muerte, se sometió a la obediencia al Padre por medio de la muerte y muerte de cruz. Y podemos ver a través de las Escrituras que eso es precisamente lo que nos llama el Señor a hacer a nosotros como cristianos. Y podemos ver que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja saber a la iglesia en Filipos y a través de la carta que escribe a la iglesia en Filipos, a toda la iglesia en general, que ese mismo corazón debe haber en nosotros, ese mismo corazón de humildad, ese mismo corazón de estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás, ese mismo corazón que está dispuesto a dejar a un lado lo más preciado que se pudiera tener por honrar con ello o a través de ello a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más acerca de eso hoy. Y luego también vimos que nos llama Pablo aquí que seamos luminares del mundo. Somos la luz del mundo. El mismo Señor Jesucristo nos dijo somos la luz del mundo. Y debemos nosotros, de la forma en la que vivimos, debe mostrar esa luz del Señor en nuestros corazones. Sí, ese es el testimonio más grande que podemos tener, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. No entre los cristianos, no se vaya a ofender nadie, ¿ok? Pero entre los cristianos, ¿cómo sabemos comportarnos muy bien como cristianos, verdad? No sabemos que somos perfectos delante de los demás cristianos. ¡Qué bárbaro! Hasta nos ven y dicen, ¡qué bárbaro! Es hermano, es hermana. Tal. Así quiero ser yo cuando sea cristiano, ¿verdad? Pero luego salimos y andamos en el mundo y a menudo como que se nos va la pata, ¿verdad? Como que nos resbalamos y dejamos que el cobre se vea, ¿verdad? Mostramos lo que somos. No tiene nada de malo y somos seres humanos, los cristianos no somos perfectos y por mucho tiempo se nos criticó mucho y se habló mucho de nosotros porque nos portábamos como que éramos perfectos. Pero ¿saben qué? Déjenme decirles algo. Iglesia, estoy hablando con la iglesia aquí, que lo que ve la gente en nosotros, eso sea lo que somos. ¿Sí? No importa en dónde estemos. Que lo que ve la gente de nosotros, eso sea lo que somos en donde quiera que estamos. No importa dónde estemos. No debemos tener temor porque el Señor no nos condena. La palabra misma nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así es que no quiere decir eso que yo puedo ser tan malo como quiera. ¿Okay? Lo único que quiere decir es que por su obra en mi corazón, Él está transformándome. Soy una obra Él está trabajando en ella. ¿Sí? Y constantemente me está convirtiendo más a la imagen de Él mismo, de su Hijo Jesús, pero todavía tengo detalles con los que tiene que trabajar, ¿no es cierto? Todos tenemos esas debilidades, todos tenemos esa pata de palo que llama mi mamá, y sabemos que la tenemos, pero es impresionante para mí cómo la tratamos de esconder dentro de la iglesia, pero no la tratamos de esconder fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces, así como es allá afuera, sea aquí, ¿ok? Posible que lo corramos por ser aquí adentro como ese. No es cierto. Tal como soy, ¿se acuerdan de aquel himno? Tal como soy. O la canción de Jesús era en Romeo, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción. Así es como debemos de venir a la iglesia. Está bien que nos vistamos más o menos, ¿verdad? Está bien que nos perfumemos y nos bañemos, sí, está bien. Pero debemos venir con un corazón abierto, listo para que el Señor nos haga ver cosas de nosotros que a Él no le gustan y que a nosotros no nos gustan tampoco, pero que no podemos seguir escondiendo bajo la alfombra, creyendo que al esconderlo bajo la alfombra va a desaparecer. No va a desaparecer si no lo traemos a los pies de Cristo. No va a desaparecer si no somos honestos con Él y con nosotros mismos y se lo confesamos a Él y esperamos que Él nos transforme. Entonces debe haber esa misma humildad
Debemos ser la luz del mundo, etcétera, etcétera. Hoy Pablo nos va a hablar acerca de dos fieles compañeros y colaboradores que tiene en dos hombres. Uno se llama Timoteo, que si se acuerdan ustedes, estudiamos algo acerca de él cuando estudiamos el capítulo 1, y el otro se llama Epafrodito. Timoteo salió con él a sus viajes misioneros, anduvo con él, ayudándole, asistiéndole. Epafrodito era un hermano de la misma iglesia de Filipo. Así es que vamos a empezar a leer ahí en el versículo 19, en donde se nos dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Como ya les dije, vimos acerca de Timoteo en el capítulo 1, había ido con Pablo a Filipos en su primera visita. Así que los filipenses sabían de quién estaba hablando Pablo. Y en los planes de Pablo podemos ver claramente aquí que estaba el ir a Filipo, pero no podía ir en estos momentos porque estaba preso. Pero decide que va a enviar a su hijo en la fe, Timoteo, a visitar a los filipenses con una razón con una misión de reportarle a Pablo cómo estaba la iglesia, de reportarle a Pablo que seguían fuertes, de reportarle a Pablo que aún en medio de la persecución y en medio de la pobreza por la que estaban pasando, ellos seguían fieles a Jesucristo. Y estaba enviando a Timoteo por una razón muy poderosa. Noten el versículo 20. Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y con tanta sinceridad se interese por ustedes. Noten por favor, Pablo había tenido muchos colaboradores, Pablo había tenido mucha gente que le ayudara. Pero la relación que había entre Pablo y Timoteo era una relación de padre e hijo, como vamos a ver más adelante. Y la relación que había entre la iglesia de Filipo y la iglesia y Pablo, vamos a ver que era una relación muy estrecha, al grado de que ellos se encargaron en muchas ocasiones de suplir para él, para sus necesidades. Entonces, debemos recordar, Roma y Filipo, que estaba en el área de Macedonia, estaba en una distancia bastante grande y bastante accidentada. ¿Tienen el mapa ahí? ¿Tienen un mapa? Creo que les puse un mapa, ¿sí? Si ven el mapa, no sé, por acá está Italia, miran acá el punto de la extrema izquierda arriba, ahí está Roma. Se tendría entonces que bajar por la bota y luego pasar el mar Egeo y luego llegar a las islas o diferentes penínsulas de Grecia y luego subir otra vez hacia arriba. O sea que a pie o en burro o en caballo, como fuera, era un viaje bastante accidentado. Era un viaje bastante largo, bastante pesado. En aquellos tiempos no era como que te subes a un avión y viajas 1300 kilómetros en una hora, hora y media. Tenía que luchar, tenía que batallar para ello. Entonces Pablo nos dice aquí que nadie entre los que estaban con él, entre los que le estaba ayudando, tenía el ánimo para ir, y nadie tenía el interés en ellos, en los filipenses, para ir. Entonces Pablo estaba enviando a Timoteo porque era una persona especial, porque era una persona que él podía confiar en que lo que él le enviara a hacer, Timoteo lo iba a hacer. Timoteo iba a estar dispuesto a hacerlo aunque fuera de mucho trabajo para él, aunque le costara mucho. Y qué hermoso cuando se tiene gente en la iglesia con ese corazón, ¿verdad? Ya pueden quitar el mapa, ¿ok? Qué hermoso cuando se tiene gente con ese corazón en la iglesia, que está siempre dispuesta, que tiene siempre el ánimo y tiene siempre interés porque los hermanos estén cómodos, porque los hermanos estén bien, se les sirva bien, porque los hermanos tengan todo lo que necesitan para poder recibir lo que el Señor tiene para ellos. Esos hermanos que siempre están dispuestos a ser despertados a altas horas de la noche para que oren por alguien que está en necesidad, ¿sí? Esos hermanos que siempre están dispuestos a ir a ayudar, aunque tengan que hacer a un lado sus horarios y sus planes que ya tienen, pero alguien necesita ayuda y ahí están listos para ir. Esa era la clase de persona que era Timoteo. Y noten que dice ahí Pablo en el versículo 20, no tengo a nadie con ese mismo ánimo. Sí, sería triste en realidad que aquí en esta iglesia nada más tuviéramos una persona que tuviera el ánimo para hacer todo lo que se tiene que hacer para poder llevar a cabo este servicio, inclusive el servicio del martes. Pero no tenemos una sola persona, tenemos un buen número de personas, un buen número de voluntarios que siempre están dispuestos a llegar ajetreados después del trabajo. A veces ni siquiera llegan a casa a cenar, se vienen directamente porque ya vienen tarde, porque el freeway está congestionado, y llegan y se sientan ante las computadoras para prenderlas y para hacer la proyección y para grabar y para hacer streaming, para tocar en el grupo de alabanza, etcétera, etcétera.
estoy tan agradecido con Dios de que yo no puedo decir no tengo a nadie o Él es el único, sino que hay un sinnúmero de personas, tanto hombres como mujeres, para hacerlo. Y luego noten lo que dice el versículo 21, porque todos, hablando de todos los demás que habían estado con Pablo o habían servido con Pablo, le habían ayudado en algún momento, noten, todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Qué cosa tan triste, ¿no? Que se hable de gente que ha seguido a Cristo, de gente que ha caminado con el Señor, de gente que se ha desaparecido de la iglesia o que se ha desaparecido de donde Pablo está y que él claramente dice aquí, no, todos los demás, todos los que pudiera confiar, no buscan lo que es de Cristo Jesús, buscan sus propios intereses, ¿sí? Buscan lo que los hace felices a ellos, buscan lo que les va a traer, qué sé yo, fama, dinero, reconocimiento, cosas materiales en la tierra. Y hay mucha gente así, y no me malentiendan, no todo aquel que de alguna manera es una persona que, ¿cómo lo puedo decir esto? Que es parte de una iglesia y gana dinero o hace mucho dinero, lo hace porque quiere él o ella tener el reconocimiento, la fama o las riquezas. No todos, pero hay muchos que sí lo hacen así. Hay muchos que están dentro del Evangelio para hacerse ricos del Evangelio. No ricos del Evangelio, sino ricos de las personas que creen. Y tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios los llama lobos rapaces, los llama lobos cubiertos de ovejas o disfrazados de ovejas. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que busca las posiciones de liderazgo en la iglesia precisamente por ello, por el reconocimiento que ello trae, por la fama que ello trae, que se pueden ver claramente los dones o algo que la persona tiene. Pero esa no debe ser la motivación, eso no debe ser la razón por la que se sirve, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa en donde el reconocimiento nos hace sentirnos como que ya todo lo podemos y mírenme a mí, yo soy el reverendo fulano de tal o el pastor fulano de tal, o voy y tomo una clase en algún colegio y le puedo poner doctor en divinidad, ¿verdad? Divinidad, ese es Dios, la única divinidad que hay en el universo es Dios, y querer entender a Dios de alguna manera es inútil porque nuestra mente finita no puede entenderlo. Entonces no puede ser eso, no puede ser porque buscamos nuestro propio interés, tiene que ser porque queremos servir a Cristo, porque eso fue lo que Cristo vino a enseñarnos, ¿sí? En Mateo capítulo 20 y el versículo 28 se nos dice muy claramente, hablando aquí Jesucristo, dice, imiten al Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Por muchos. Entonces nosotros como cristianos tenemos el nombre de cristianos porque somos Cristos pequeños, por así decirlo. En nuestro título de quién somos está la palabra Cristo. Entonces nosotros debemos imitar a Cristo, ¿sí? Y el ejemplo que Él nos da es que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Entonces nosotros como cristianos debemos buscar en nuestra caminar con Cristo y en nuestro servir a Cristo, no ser servidos, sino que servir. Díganlo todos juntos, 1, 2, 3, servir, ¿sí? No debemos buscar ser servidos, debemos buscar servir. Porque saben que cuando nos damos a la tarea de servir, el que nos sirve a nosotros es Jesús. Y qué bárbaro que nos sirve. ¿Sí? Porque Él es un siervo y es siervo de todos. Entonces no vino a ser servido, sino a servir. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8 y el versículo 35. Noten las palabras de Jesús otra vez. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a suceder? La perderá. Y todo el que pierda su vida, ¿por causa de quién? De mí, hablando Jesús. ¿Y de qué? Del Evangelio. ¿Qué va a suceder? La va a salvar. Entonces, si nosotros estamos tratando de salvar nuestra vida, si nosotros estamos tratando de mantener nuestra vida en una posición o en un nivel alto en nuestras prioridades, en nuestra lista de prioridades, vamos a terminar perdiéndola. Sí, porque nos vamos a ocupar con tantas cosas y ustedes saben que es cierto, nos ocupamos con tantas cosas de esta vida, sí, que terminamos perdiendo nuestra vida y cuando menos nos damos cuenta ya estamos viejitos, ya estamos cansados. Y nos damos cuenta de que toda nuestra vida la hemos vivido para nosotros mismos, para las cosas que nosotros queremos. Pastor Wes, ¿cuántos conocieron al Pastor Wes aquí?
no muchos de los que están, algunos de los que están aquí. Una vez me preguntó, Pastor Carlos, aunque él no me decía Pastor Carlos, me decía Carlos nada más, me decía Carlos a secas. Así es que me dijo una vez, Carlos a secas, ¿qué es de lo que más te arrepientes tú en tu vida? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Y sigue siendo hasta ahorita mi respuesta. Sí, cometí muchos pecados, sí me he arrepentido de ellos, sí he pedido perdón a Dios y Dios me ha perdonado, pero ¿saben cuál es mi mayor, de lo que más me arrepiento en mi vida? Es que no decidí servir al Señor con todo mi ser antes de la edad en la que decidí servir al Señor con todo mi ser. Ahora me pongo a ver hacia atrás y cuánto tiempo desperdiciado, qué bárbaro. Toda una adolescencia que pude haber estado sirviendo a Dios, acercándome a Dios, conociendo más de Él. Toda una juventud que desperdicié en el mundo tratando de conseguir cosas y algunas se consiguieron, pero ya no existen. Buscando relaciones personales, relaciones amorosas, relaciones en los negocios, en las finanzas, que no me hicieron una mejor persona, que no trajeron mayor satisfacción a mi vida que la satisfacción que me ha traído el servir a Dios con todo mi corazón. Entonces debemos de seguir esa enseñanza del Señor, debemos de escuchar esas palabras de Dios. El que quiera salvar su vida aquí va a terminar perdiéndola. Nadie va a estar en su lecho de muerte diciendo, ay, Chihuahua, si tan solo hubiera trabajado unas 10 horas más por semana, hubiera logrado tener ese carro que siempre quise, hubiera logrado comprar esa casa que siempre deseé. Si tan solamente me hubiera pasado unas cuantas horas más en la oficina. Nadie, ¿saben qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar pensando, wow, 80 años, 90 años. Yo no sé, yo no quiero ir hasta los 90, si ahorita los que tengo. Pero en fin, no vamos a estar doliéndonos de esas cosas, vamos a estar doliéndonos de que no hicimos más por el Señor, de que no hicimos más por el reino, de que no nos entregamos a una edad más temprana para servirle. Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 10:24, ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien ¿de quién? Del otro. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Maridos, tomen nota de eso. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien de otro. Y en su caso, ¿quién sería el otro? Su esposa. Esposas, tomen nota de eso. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el del otro. ¿Quién sería el otro? Su esposo. Padres, tomen nota de eso. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. ¿Quién es el otro? Los hijos, tomen nota de eso. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. ¿Quién es el otro? Los padres, y así sucesivamente. Empieza dentro de la casa. Empieza haciendo eso dentro de la casa, sirviendo de esa manera a los que más amamos, y va a ser más fácil servir a los demás. De nuevo a los Corintios, en el mismo capítulo 10 y en el versículo 33. Noten lo que Pablo dice ahí. Hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo. Y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Pablo aquí está diciendo, hagan lo que yo hago. Noten que yo no procuro, que yo no busco mi propio beneficio. Yo busco el beneficio para todos los demás, para que sean salvos. A veces le doy consejos a mis hijos. Estoy seguro que todos los padres que están aquí dan consejos a sus hijos. Y a veces les doy consejos a mis hijos, y mis hijos cuando les doy el consejo están, voy a imitarlos, así es que, ¿así cuándo? Así nunca voy a tener, así. Tú lo que quieres es que yo no tenga lo que tú no, tú lo que quieres es que yo no me divierta, tú lo que quieres, ok, bájale una rayita, ok. ¿Qué beneficio saco yo de que tú sigas el consejo que yo te estoy dando? ¿Voy a ganar dinero? No. ¿Voy a ganar fama? No. ¿Me voy a librar de alguna preocupación? No. Entonces, ¿para beneficio de quién es el consejo que te estoy dando? Mío. Ding, 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 ding. Ahí está. Entonces, ¿por qué no quieres seguir el consejo? Y no pueden contestar. No pueden contestar.
Porque los hago ver que lo que les estoy pidiendo que hagan no me trae ningún beneficio a mí. Yo me voy a morir y no voy a obtener los beneficios de ellos que muchas personas esperan tener de los hijos. Entonces los consejos que les doy no son para mi beneficio, son para su beneficio. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, y es el corazón que Timoteo tiene, ¿sí? Pablo está diciendo aquí de nuevo en 1 Corintios 10:33, no busco mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y de nuevo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, ahora y en el capítulo 12, en el versículo 15 dice, por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Noten el corazón de Pablo aquí. Noten ese mismo corazón que tuvo Cristo. Eso es tener el mismo corazón que tuvo Cristo. Porque Cristo dejó su trono en el cielo, vino a la tierra, tomó forma de hombre, se sometió a obediencia a Dios y hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Sabiendo que muchos de nosotros lo íbamos a rechazar por mucho tiempo. Y noten que dije muchos de nosotros, porque es muy fácil echarles tierra a los fariseos de aquel tiempo, es muy fácil echarle tierra a los judíos de aquel tiempo, es muy fácil echarle tierra a los romanos de aquel tiempo, pero ¿saben qué? Nosotros hemos sido culpables en algún tiempo de nuestra vida de lo mismo que ellos fueron culpables. Rechazamos a Cristo Jesús y no queríamos que fuera Señor de nuestras vidas. Y si hubiéramos estado ahí, y obviamente estoy especulando, pero si hubiéramos estado ahí, algunos de nosotros quizás hubiéramos sido de los que iban a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Porque ignorarlo, después de que Él hizo lo que hizo, creo que puede ser catalogado como igual a o peor que lo que ellos hicieron. Porque ellos no estaban, sus ojos estaban vendados, no tenían toda la información. Nosotros tenemos toda la información. Nosotros se nos ha dado mucho en lo cual debemos de pensar y en lo cual debemos de considerar para tomar nuestra decisión de si vamos a seguir al Señor o no. Y al que mucho le es dado, ¿qué dice la palabra? Mucho se le requiere también. Tenemos más información de la que ellos tuvieron jamás, ¿sí? Y sin embargo, así, con toda esa información, con todo ese conocimiento y con todos esos testimonios, y aun cuando nacimos, y esta es una de las cosas que me mueve el estómago a mí, porque yo nací en el Evangelio. Aun cuando nacemos en el Evangelio, a menudo rechazamos a Dios, porque llegamos a esa etapa en nuestra vida en la que queremos ser libres de toda atadura, de toda ligadura, queremos extendernos a los mayores límites que podamos y que nada nos estorbe. Y a menudo hacemos a Dios a un lado pensando que ya tendré tiempo cuando sea viejo. Jóvenes, hay muchos de mis amigos que nunca llegaron a viejos. Muchos. Y muchos de los que han muerto ya murieron 2 o 3 años después de que dejé de verlos, que quiere decir que tendrían entre los 19 y 21 años cuando murieron. Por diferentes cosas. Por seguir ese deseo, esa vida de pecado, que no les vaya a pasar lo mismo. No digan como yo cuando les pregunten de qué es lo que te arrepientes más, de no haber entregado mi vida al Señor y servirlo a Él y servir a los demás. Si a los mismos filipenses en esta misma carta Pablo les aconseja, hay unas cuantas páginas a la izquierda en Filipenses 2:4, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Sino cada cual también el de los demás. Y de nuevo les recuerda que ese ha sido el corazón de Timoteo en su servicio a y con él. Eso ha sido lo que Timoteo ha estado mostrando, ese es el corazón que él ha estado mostrando en ese servicio. En el versículo 22 lo dice, pero ya conocen los méritos de él, hablando de Timoteo, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Era su padre espiritual, no era su padre carnal, no era su padre humano, él no lo engendró. Si nos acordamos, la mamá de Timoteo era judía, pero el papá era griego. Entonces, pero era su padre espiritual y Timoteo estaba tan agradecido por lo que Pablo había hecho con él que le servía
Pablo como si fuera un hijo. Y qué hermoso es eso, los padres que tenemos hijos en la iglesia y que están sirviendo a nuestro Señor en algún ministerio, le damos gracias a Dios por ello. Pero hay otros jóvenes también entre nosotros que no son hijos del pastor, que no son hijos de nadie que está aquí en la iglesia, pero están constantemente sirviendo al Señor. Están dando su tiempo, están usando su talento, están usando su tesoro para servir a Dios, para ayudar a la iglesia, y son dignos de ser reconocidos por ello, ¿sí? Así que dice el versículo 23, espero enviarlo a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos. Versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Noten la confianza de Pablo aquí. Noten cómo Pablo de nuevo muestra la fe que tiene en el Señor. Está preso, está en Roma, está lejos, está por ser condenado a muerte, de hecho. Pero en su corazón hay esa fe, hay esa confianza de que el Señor estaba con él y de que el Señor iba a darle el deseo de su corazón. Y no importaba qué tan difícil se pusiera la situación, Pablo seguía confiando en Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el capítulo cuando habla acerca de si me voy o me quedo? No sé qué deba hacer, yo sé que estar con el Señor es mucho mejor, pero por ustedes quizás prefiera quedarme. Él sabía que si moría iba a estar con el Señor. Él sabía que si moría iba a ir directamente al cielo. Él no tenía esa doctrina de que cuando la persona muere queda en un estado de sueño en la tumba y ahí se queda hasta que venga la resurrección. No, Pablo sabe, nos dice en 2 Corintios 5, que estando ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, ¿sí? Entonces Pablo sabía que de una manera o de otra él iba a ser libre. Si abrían la puerta de la cárcel, si le quitaban los grillos de los brazos y de las muñecas y de los tobillos, si le abrían la puerta de la casa en donde estaba preso y le quitaban la guardia y salía libre, él sabía que iba a ser por el Señor, porque el Señor se había movido a su favor. Pero si lo sentenciaban a muerte y moría en el Señor, él sabía que de todas maneras iba a ser libre. Iba a ser libre de una manera o de otra. Va a ser libre. Hay mucha gente que muere de alguna enfermedad y la gente dice, ya ves, y tanto que le oraste a Dios y no la sanó o no lo sanó, de todas maneras se murió. ¿Sabes qué? Esa persona era creyente en Jesucristo. Y ahorita está en la presencia de Dios en el cielo, bailando, cantando, brincando y más sana de lo que jamás estuvo aquí en la tierra. Así es que yo no sé de qué estás hablando, de que no lo sanó, de que no la sanó. Al contrario, cambió el sufrimiento que tenía aquí en la tierra por una gloria eterna en el cielo. Que nada le va a quitar, que nadie le va a quitar. A la que la muerte no puede tocar, a que la enfermedad no le puede hacer nada. Y como creyentes, nosotros también somos llamados a tener esa clase de confianza en Dios en medio de todas nuestras batallas, no importa qué tan difíciles sean. Todos nosotros debemos buscar tener esa confianza en Dios, debemos de creerle a Dios que Él está con nosotros, que no nos deja, que no nos desampara y que lo único que tenemos que hacer es clamar a Él. Y cuando clamamos a Él, aun cuando la tormenta a nuestro alrededor sigue, de todas maneras podemos estar tranquilos porque estamos confiando en Él. Yo no sé si han visto ustedes alguna vez una foto o una pintura de una de esas, ¿cómo se les llaman a las lighthouses? ¿Cómo se le llaman en español? ¿Mande? Un faro, es cierto, un faro. Y está el faro y las olas detrás del faro están golpeando contra el faro y casi lo cubren completamente. Pero enfrente del faro está parada una persona. Y las olas que vienen, aunque pudieran estar lo más fuerte posible, aunque pudieran ser lo más pesadas y lo más temerosas posible, nos pueden hacer temerosos. La persona esa estaba enfrente del faro, parada en el centro, y saben que las olas nada más se movían hacia su alrededor y no le hacían absolutamente nada. Saben que Jesucristo es nuestro faro. Jesucristo es nuestro faro. Y mientras estemos escondidos en Él, las olas pueden venir y pueden golpear contra el faro, pero a nosotros no nos van a tocar. Sí, sentimos el efecto, el agua da vueltas alrededor del faro, pero ¿saben qué? No vamos a ser tocados por ellas, no nos va a pasar nada porque estamos escondidos en Jesús. Amén. En el Salmo 3, los versículos 4 y 6, dice, con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me responderás desde tu lugar santo.
Noten el versículo 5 y 6. Yo me acuesto y duermo y despierto, porque tú, Señor, me sostienes. Aun si me rodean legiones de soldados, no tengo nada que temer. Oh, qué corazón. Qué corazón. Ese debe ser nuestro corazón también. Aun cuando nos rodeen legiones de los soldados de las huestes de Satanás, no tenemos nada que temer, porque Dios está con nosotros, porque Él nos sostiene. Por eso podemos dormir y despertar. ¿Sí? Ahora que mi esposa está pasando por cáncer y con la quimioterapia y todo eso, una de las preguntas que le hacen cada semana es: ¿y está durmiendo bien? ¡Qué bárbaro! Me subo yo a la medianoche y ando de ahí de puntitas y tratando de subirme a la cama para que no se despierte. No, hombre, no la despierta nada. Duerme bien tranquila, duerme bien a gusto y se levanta bien descansada. ¿Saben por qué? Cuando se acuesta, encomienda su vida a Dios. Y despierte aquí o despierte allá, Dios va a estar ahí a su lado. Bueno, si despierta aquí, yo estoy ahí a su lado, pero espiritualmente despierta, Dios está ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que debemos de tener nosotros. En el Salmo 37, los versículos 1 al 5, lean conmigo. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Así es como debemos vivir, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas aquí presentes. Así es como debemos levantarnos todos los días y debemos acostarnos en las noches, confiados en que estamos en la mano del Señor y que de esa mano nada ni nadie nos puede arrebatar. Por último, hablando de este mismo tema, en el Salmo 143 y el versículo 8, dice: muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Noten ahí la confianza que tiene el salmista en la misericordia de Dios y cómo va a ser nueva cada mañana. Cómo pone su confianza en Él para que le muestre el camino y está tan confiado en Él que ha decidido dejar en las manos de Dios su vida. ¿Sí? ¿Alguna vez han tenido algún procedimiento médico y los van a poner a dormir y no van a saber qué les va a pasar por las siguientes 2 o 3 horas y les empiezan a poner la máscara? ¿Sí? Yo siempre digo: Señor, bueno, no siempre, me ha pasado una vez nada más, pero yo digo: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Y luego le digo al doctor: tenga cuidado, doctor. ¿Verdad? Aquí el salmista ¿sabes qué? Nos estamos poniendo en las manos de un ser humano, ¿no es cierto? Digo, estamos en las manos de Dios, pero físicamente nos estamos poniendo en las manos de un ser humano que creemos que sabe más que nosotros acerca de medicina y del cuerpo humano y de nuestra enfermedad. Y a veces todo sale bien, pero a veces las cosas no salen tan bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son humanos. Pero Dios no es humano, Dios es perfecto. Y lo que Él decida hacer va a ser perfecto también. Entonces Pablo sigue teniendo esa confianza en Dios, en que le va a conceder que lo dejen en libertad. Y entonces Él mismo va a poder ir a visitarlos. Pero mientras eso sucede, noten versículo 25, pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Noten aquí, ellos mismos habían enviado a Epafrodito a entregarle a Pablo una ofrenda que ellos se habían recogido para Pablo. Noten allá unas cuantas páginas a la derecha, en Filipenses capítulo 4 y el versículo 18. Noten que dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido ¿de quién? De Epafrodito, lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Entonces Epafrodito había venido a traerle la ofrenda a Pablo y ahora él iba a volver con Timoteo a llevar esta carta e iba a
de nuevo a casa y quería volver porque había sucedido algo con él cuando había visitado a Pablo. Noten en el versículo 26, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. O sea, Epafrodito en su viaje hacia Roma, donde estaba Pablo, se había enfermado, ¿sí? Y los filipenses se habían enterado de ello, ¿sí? Y estaban preocupados por él. Entonces Epafrodito estaba preocupado de que ellos estuvieran preocupados, así es que quería de nuevo volver a casa para que ellos no estuvieran preocupados por él. Versículo 27, a decir verdad, sí estuvo enfermo, noten, y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. En otras palabras, Dios me libró a mí de que Epafrodito muriera, porque si él hubiera muerto al venir a traerme sus ofrendas, yo hubiera estado mucho más triste de lo que estaba, simplemente por estar en la cárcel o por estar en prisión, por pensar que quizás había causado la muerte de Epafrodito al él venir a traerme la ofrenda. Versículo 28, así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Versículo 29 dice, recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. ¿Escucharon eso? ¿Leyeron eso? Noten, dice, recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, a los que son serviciales como Él, a los que están dispuestos a sacrificar su tiempo como Él, para venir hasta Roma desde Filipo, que era lo que ahora iban a hacer de regreso, y entregarme la ofrenda que ustedes me enviaron. Manténganlos en alta estima. Noten el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Noten, Pablo está aquí exaltando a este camarada que lo único que hizo fue tomar el dinero que los filipenses habían recogido y lo había llevado a Roma para entregárselo. Digo, es un servicio que, digo, en nuestros días, hey, llévale esta comida a fulano de tal, la subimos al carro, vamos y la llevamos y no es nada. Pero para Epafrodito fue algo tremendo hacer lo que estaba haciendo. Y Pablo está diciendo, recíbanlo con gozo. Y luego les dice, tengan en alta estima a los que son como Él. En otras palabras, honor a quien honor merece. Honor a quien honor merece. Porque a menudo somos prontos para dar honra a diferentes tipos de personas que a veces ni siquiera conocemos, ¿sí? Por ejemplo, deportistas. Acaba de pasar el mundial. Y ¿cuál era el nombre que se mencionaba por todos lados? Neymar. ¿Neymar se llama? ¿Sí? ¿Cuántos conocen a Neymar? Levanten la mano. No, lo conocen personalmente. Levanten la mano. Hay aquellos deportistas que levantan los dedos al cielo cuando anotan un gol o anotan una carrera, ¿verdad? Y nosotros los aplaudimos y ¡hey! Mira fulano de tal. Artistas, ¿verdad? Somos muy buenos para darles honra a los artistas que nos gustan. La iglesia cristiana, somos muy buenos para exaltar a los líderes de alabanza famosos, ¿verdad? Todos conocemos a Jesús Adrián Romero, a Juan Carlos Alvarado, ¿verdad? Nada que ver el uno con el otro más que el apellido. A Marcos Witt. Somos muy rápidos para darles honra, para darles honor, para exaltarlos, para levantarlos. ¿Sí? Pero debemos ser igual de prontos para reconocer a quienes semana tras semana se presentan a cumplir con lo que Dios los ha llamado a hacer, sin murmurar, sin quejarse, sin esperar reconocimiento de nadie por ello, porque lo hacen por amor al Señor y amor a su pueblo. Y saben que en este lugar hay muchas personas que hacen precisamente eso. Muchas personas sirven como mujeres, sirven como recepcionistas, porque reciben a la gente cuando llegan, tanto hoy como los martes. Están en el ministerio de niños, sirven en el ministerio de alabanza, cuidan a los bebés más pequeños. Sí, hacen tantas cosas, traen pan los martes en la noche, le ayudan a nuestra hermana Flor a preparar el café. Tantas, ¿saben qué? Ellos son dignos de honra también. Y son dignos, sí, un aplauso a todos ellos, por favor. Y son más dignos de honra, ¿saben por qué? Porque los conocemos, porque son nuestros hermanos. ¿Sí? Y sabemos que están sacrificando tiempo, talento y tesoro, que están entregándolo
por nosotros, para servirnos a nosotros, ¿sí? Entonces debemos de dar honor a quien honor merece. Debemos de reconocerlos siempre, porque están sirviéndole a Dios con todo su amor, con todo su cariño, y no lo están haciendo. Lo único que están queriendo hacer es que Dios sea bendecido por ellos y nosotros seamos bendecidos por ellos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 12 y 13, dice: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que, ¿qué dice ahí? Trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Versículo 13 dice: ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. ¿Saben qué? Si no conocen a las personas que estoy mencionando ahorita, ustedes los miran aquí al frente. Ustedes los miran como los maestros de sus niños en los martes en la noche. Ustedes, algunos los, ¿saben qué? La próxima vez que los vean, que los pasen, no los den por hecho de que ellos van a estar siempre ahí. Denles la mano, denles un abrazo y díganles: hermano, hermana, gracias. Gracias por tu servicio. Gracias porque estás aquí fielmente. Qué bárbaro. Cada domingo aquí estás haciendo esto, haciendo aquello. Cada martes te veo que estás sirviendo al Señor. Gracias por ese servicio. Debemos tenerlos en alta estima. Sí, porque son siervos del Dios Altísimo, como todos nosotros debemos ser. Amén.